Importante que sea posible, hermanas, que sigamos aprendiendo y caminando y viendo ahora desde este punto de vista lo que debe ser el servicio en la iglesia. La clase 107, ¿qué clase es? La clase 107. Si pasan los años y alguna vez volvemos a hablar de la clase 107, ustedes ya sabrán a qué se refiere, ¿verdad? Se refiere al servicio, al cumplir la misión de la iglesia, que es, en primer lugar, predicar el evangelio para que haya creyentes. En segundo lugar, hacer discípulos a las naciones para que de esos creyentes haya discípulos. Y en tercer lugar, servicio a Dios, el ministerio, para que de esos discípulos haya siervos de Dios. Entonces, para que haya un crecimiento y no solamente nosotros nos aboquemos a ganar muchas almas, que es lo primero, sino también a enseñarles, que es lo segundo. Y lo tercero es, ¿qué hacemos ahora con ellos? No solamente cómo los ganamos o qué hacemos por ellos, si les ministramos sanidad, si oramos, intercedemos, si les damos consejería, sino ahora, ¿qué hacemos con estas personas? Estas personas no pueden estar todo el tiempo, como ustedes por decirlo ahora, ¿verdad? Sentaditos y quietecitos. No, esas personas se tienen que activar. ¿En qué? En el servicio a Dios. Entonces, así como yo, así como la hermana, también la hermana y también el hermano. ¿De acuerdo? Hacia allá vamos. ¿Está bien? Para allá vamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es el asunto interesante, ese es el asunto importante, y podemos llegar muy rápido. Por eso somos un centro de avivamiento, porque no vamos a tardar, hermanos, 20 años, porque bendito sea Dios, hermanos. Yo me tardé 20 años en la primera congregación y en esta iglesia nos tardamos 10 años. ¿Y qué tal si en la siguiente iglesia solo nos tardamos 5 años? Para que tengamos hermanos maduros, fuertes, entregados, convertidos, enseñados, preparados, ungidos, poderosos en el Espíritu Santo, con dones, ¿verdad? Fluyendo, llenos de palabra profética, de unción, y apenas llevan 5 años. ¿Se imaginan, hermanos, qué gran avance en el reino de Dios, en la iglesia, en el campo espiritual, para poder ya comisionarlos y ellos digan: pastor, yo ya sé que mi llamado es este, ya Dios me dio estos talentos, sé que tengo estos dones, mi lugar en el cuerpo de Cristo es este, y ahora yo ya estoy preparado, mi vida espiritual, ¿verdad?, va caminando, mi familia, yo, mi comunión con el Señor, mi relación en mi matrimonio, mis hijos están bien, etcétera, etcétera, todo, para que prontamente ellos lleguen. Eso se llama avivamiento. Eso es acelerar los tiempos, ¿de acuerdo? Eso es que lo consigamos, y por eso, hermanos, es que si nosotros partimos de aquí, vamos a ver fruto, Dios permita, en 5 años. Ya no le digo, ¿verdad?, tanto, en 5 años de pronto, que nosotros consigamos lograr todas estas bendiciones. Y si lo creemos, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Y lo más maravilloso, hermanos, es que va a ser a través de ustedes. ¡Wow! ¡Aleluya! Bueno, pues los discípulos harán discípulos, los creyentes traerán a otros para ser creyentes, pero el liderazgo es, ¿verdad?, los que va ahora a formar a otros líderes. Entonces, en las cosas de Dios y en el camino del Señor, lo que uno aprende, lo comparte. Lo que uno aprende, lo comparte. Por eso, apréndalo lo mejor posible. No lo aprenda solo pensando, yo, sino yo aprendo porque un día yo le voy a tener que enseñar a alguien más. Si son mis hijos, si son mis nietos, si es mi familia, o si son mis vecinos, o si son mis compañeros de trabajo, si son mis amigos, o si son simplemente los hermanos que encuentro en la iglesia. ¿Yo qué les puedo brindar? ¿Yo qué les puedo dar? ¿Recuerdan esto? Entonces, pues por eso, mis hermanas, mis hermanos, es que ahora vamos a la tarea de todo siervo. ¿Ok? La tarea de todo siervo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 16, verso 18. Vamos a tener este versículo como un tesoro, como un texto clave de mucho valor, ¿de acuerdo?, de mucha bendición para nosotros, para recordarnos que tenemos una tarea que cumplir con el Señor. ¿Sí? Mateo 16, 18, la escritura dice: y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un texto poderoso. Este texto tiene muchos aspectos que mirar. Ok, entonces brevemente lo explico. Yo también te digo, es Jesús el que le habla ahora a Pedro. ¿A causa de qué? A que Pedro tuvo una revelación impresionante. ¿Cuál fue esa revelación?
que Yeshua era el Mesías. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Ben Elohim. Hijo de Dios quiere decir el heredero o el que entrega la herencia, ¿ok? Hijo de Dios, para el término específicamente sobre Jesús, no está directamente vinculado con su naturaleza, porque eso ya se reveló en todo el Evangelio, que el Mesías es divino, Jesús es Dios. Aquí la revelación de Pedro es que Él es el dador del reino. Por eso Jesús le dice, yo te daré a ti. Si el Padre te ha revelado a ti que yo soy el que va a entregar la herencia, la salvación, va a entregar el reino, va a entregar, etcétera, el Espíritu, etcétera, 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 ahora a ti te daré las llaves del reino. Bueno, pues entonces dice el Señor a Pedro. Pedro es el nombre que el Señor le puso, hermanos, a Simón Kefas, Simón Ben Yoná. Nuestra traducción lo tradujo como Pedro, pero Jesús dijo, tú eres Simón Ben Yoná, o sea, Simón hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas o Kefa. Y Kefa, traducido a nuestro lenguaje, es roca o piedra, ¿ok? Piedra o roca. Puede ser por su carácter, puede ser porque él iba a ser, ¿verdad?, un líder importante, aún a pesar de todo, y aún a pesar de que en el futuro Pedro poco a poco va en el escenario de la iglesia del primer siglo, se va achicando y Pablo va creciendo, ¿ok? Como ministro, como apóstol, como siervo de Dios. A pesar de todo, el Señor, a la luz de la revelación, Él le dijo, a ti te toca abrir la puerta para que entren ¿quiénes? ¿Adivinen quiénes? Pues aún los no judíos. Y ahí entonces el plan de Dios se cumple para nuestra salvación. Los que no somos de origen judío, los que somos llamados gentiles o goim, se nos abre la puerta para ser parte del pueblo escogido de Dios. Amén. Entonces Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Kefas, y sobre esta roca, parece un juego de palabras, esto se usa seguido en la lengua hebrea, y el Mesías hace muy constantemente este juego de palabras. Tú eres roca y yo te digo sobre esta roca, ¿sí? O eres, como muchos interpretan, eres una piedra, pero yo soy la roca, ¿sí? Sobre esta verdad, al decir la roca, es decir, sobre esta verdad de la revelación que Dios te ha dado, ¿sí?, que el Padre te ha dado, sobre que yo soy el Mesías, el que va a entregar la herencia, el que va a dar el reino, por medio de cual van a venir muchos hijos más, ¿ok? Muchos hijos más que van a recibir. Sobre esta verdad, dice, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Entonces, hermano, esta es la parte que corresponde a esto, que Jesús es quien edifica su iglesia. Yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, pero hermanas, realmente es el de arriba, o sea, es el Señor el que edifica la iglesia. ¿Cómo la edifica? En el campo espiritual. Y luego se verá a través de nuestras vidas, luego se verá a través de todo lo que nosotros vamos haciendo para su gloria. Amén. Muy bien. Entonces Jesús edificará su iglesia, y veamos cómo el Señor ya desde en el Evangelio, Él viene hablando sobre su iglesia. ¿Qué es la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego eklesia, que quiere decir los salidos afuera, los sacados de. Pero también hay otra palabra que corresponde a la lengua hebrea de iglesia o eclesia, y es la kehilá, la kehilá. Kehilá quiere decir congregación o asamblea. Y hermanos, en el primer siglo estas palabras son usadas como muy particulares, pero están dentro del contexto bíblico. Escúchenlas, por favor, ¿sí? No solo es lo que recibimos nosotros como traducción de iglesia, sino es la palabra kehilá. La raíz hebrea de iglesia es kehilá o congregación, ¿sí? Que viene de la palabra kahal, que quiere decir la novia. Entonces, cuando decimos de la novia, rápido entendemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sobre la novia del Cordero. Ahí está la figura. Está en el Antiguo Testamento, porque se usaba desde la antigüedad esa palabra de congregación. Entonces, mis queridos hermanos, una verdad bíblica es, ¿verdad?, que la congregación del Señor ha estado desde que Él la comenzó. ¿Ok? ¿Dónde comenzó realmente la congregación del Señor? Desde la salida del Éxodo. ¿Ok? Y todo lo que se viene hablando ahí solamente son reafirmaciones. Ahora con el Mesías, ahora con Yeshua, ¿ok? Pero ahora de una manera
inesperada, porque ahora Dios nos da acceso a todos. Vamos a darle un aplauso por eso a Dios. Aleluya. Porque si no fuera así, nosotros no podríamos ser siervos de Dios. ¿Ok? Porque Él escogió a los suyos. Por ejemplo, a la salida del Éxodo, Él escogió a la tribu de Leví. Y Él ya había escogido el sacerdocio del primogénito. Y Él ya había escogido a la casa de Aarón para ser de ahí, ¿verdad?, el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. O sea, Dios ya había, si no cumplías esos requisitos, ¿cómo podrías ser siervo de Dios? ¿Cómo podría ser un genuino ministro del pacto del Eterno? No podría ser así. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, lleva todas las cosas a un plano superior. Y no lo cumple solo en el sentido terrenal o biológico, natural, sino Él lo lleva al campo espiritual. Y Él nos da, a través de Jesucristo, la posibilidad de ahora nosotros ser ministros de un nuevo pacto. Es decir, del pacto que se ha renovado por la sangre preciosa del Cordero. Amén. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos, que nosotros somos la casa espiritual. Por eso decía yo, edificar la iglesia. Esto lo hace Jesús, porque nos constituye casa espiritual de Él. Casa sacerdotal, dice. Amén. Entonces ahora nosotros tenemos este lugar en el reino de Dios. Ahora, hermanos, en el campo celestial, ahora ante la presencia de Dios, allá nosotros tenemos este lugar de ser ministros, como si fuéramos nosotros los levitas, como si fuéramos nosotros, no que reemplacemos a ellos, porque, hermanos, Dios mantiene su palabra firme, sus promesas son fieles, pero a nosotros se nos ha dado, hermanos, no ministrar simplemente en el área terrenal, sino ahora en lo celestial. Amén. Fíjense qué importante, fíjense qué valioso y fíjense hasta dónde Dios nos ha llevado, según la Biblia, a ser siervos de Dios, a ser ministros con mejores promesas. Tenemos las promesas de la Escritura y en Cristo tenemos mucho mejores promesas también. Amén. Bueno, pues entonces nuestro enfoque tiene que ser edificar. No dividir, no hacer conflicto, no tener problemas, no crear discusiones. Edificar, siempre edificar. Lo que viene de Dios viene como edificación. Hermanas, hermanos, si nosotros nos proponemos que realmente hagamos todo para edificación, lograremos superar los problemas. Lograremos sobrepasar en lo que muchas veces los líderes de las iglesias se atoran. Y por eso, hermanos, pues hay tanta dificultad. Cuando perdemos el enfoque de edificar y nos vamos por otra cuestión, sea una cuestión material, sea una cuestión económica, sea una cuestión de poder, sea una cuestión de ver quién tiene más o quién hace más, ya dejamos de edificar. Y Jesús quiere que nosotros edifiquemos. Amén. Bueno, abran su Biblia en Marcos 10:45. Vamos a leer la palabra de Dios. Marcos 10:45. Gloria a Dios. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿cómo dice? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si el propio Mesías, si el propio Señor y Rey, si el propio, ¿verdad?, que estaba sentado en su gloria, el Señor. Y dice la Biblia que Él se despojó y se hizo semejante a siervo, y Él vino y sirvió. Pues cuánto más nosotros, hermanos, cuánto más nosotros habremos de servir, ¿de acuerdo?, a Dios. Entonces, ahora, una vez que nosotros hemos caminado en fe, nos hemos convertido, hemos nacido de nuevo, hemos escuchado el Evangelio, vivimos el Evangelio, y luego nos constituimos como discípulos con un mayor compromiso delante de la presencia de Dios y como iglesia también, ¿verdad? Estamos aprendiendo los mandamientos y nuestra vida va cambiando, va siendo mejor, más próspera, más sana, más feliz por obedecer al Señor, aun a pesar de las pruebas y los ataques del maligno, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda y todo lo que el Señor nos da victoria para salir adelante. Ahora llegamos, ¿verdad?, a este momento tan maravilloso en la vida espiritual que es el servicio a Dios, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos el modelo de siervo, el ejemplo más grande, porque recuerden, si una cosa vino a hacer Jesús en este mundo fue a enseñar. Él no vino a aprender nada porque Él ya todo lo sabía. Él vino a enseñar. Si nosotros en alguna ocasión leemos como que Él estaba aprendiendo, no es que estuviera aprendiendo algo.
Es una cuestión del traductor. Pero los textos, hermanos, dicen que Él vino siempre a enseñar. Y cada cosa que hacía era para nuestra enseñanza. Así como toda la Biblia, hermanos. Toda la Biblia es para nuestra enseñanza. Así que si Jesús está aquí con nosotros, es para nuestra enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, Él nos enseñó cómo servirle. Él nos enseñó, nos dio el perfecto ejemplo. No hay más grande ejemplo que el que nos ha dejado Jesús. Amén. ¿Sí? Que es de servicio. Vamos a nosotros, hermanos, a tener 3 objetivos, primeramente Dios, en esto. Primero, el servicio como tal, un servicio, y yo te voy a tratar de explicarlo. El servicio es bastante amplio en la iglesia local. Y el segundo es ministrar. Voy a tratar de especificar o explicar hacia qué va dirigido ministrar, ¿ok? Y en tercer lugar, pues ya es liderar, ¿sí? Liderar o influir o dirigir a otros. Entonces vamos a empezar. Ahora sí, en esta parte la clase 107 tiene que ver con el tema del servicio. Ya leímos este versículo, ya vimos que Jesús vino a servir, es decir, servir de ejemplo. Nos vino a servir de ejemplo y nos enseñó todas las cosas. ¿Cómo debe ser el servicio a Dios? Bueno, pues vamos a ver, el servicio a Dios. Somos llamados a ser siervos de Dios, todos. Todos somos llamados a ser siervo de Dios. Siervo de Dios, ¿por qué? Porque todo sirve a los propósitos de Dios. Hasta los que no, hasta los que parece que no, hasta los que están descalificados, también sirven para un propósito, ¿sí? Todos sirven para algo. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue en la madrugada, antes de ser crucificado, fue entregado y el gallo cantó? Entonces, cuando el gallo cantó, queda mostrado que hasta un gallito puede ser un siervo para Dios, ¿ok? ¿Se acuerdan que la burra de Balaam, del profeta, le habla, la cosa que es algo sobrenatural, como este animalito, esta bestia de campo, utilizada para el propósito de Dios, ¿sí? Y así vamos viendo, si las cosas naturales sirven para el propósito de Dios, pues cuánto más nosotros. Entonces no podemos descartar a nadie de que pueda servir a los propósitos de Dios. Todos servimos. Ojalá, ¿verdad? Dios quiera. Eso es lo que significa la palabra ojalá. No es Alá el de los musulmanes, sino la palabra de origen semítico, invoca a Dios. ¿Ok? Quiera Dios. Eso es lo que significa. Quiera Dios que nosotros sirvamos bien. ¿Ok? Que nosotros sirvamos bien, como dice la Biblia, vasijas de honra. Instrumentos de honra, porque Dios tiene vasijas que no son de honra, son de deshonra. Así que Dios los toma, los utiliza y los desecha. Eso no puede pasar con nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros somos vasijas de honra porque Él nos ha prometido vida eterna. Bueno, pues somos llamados a ser siervos de Dios. Podemos servir a Dios de muchas maneras. Hay demasiadas maneras en las que servimos a Dios. Por eso Jesús decía, si alguien le da, como en esta tarde, gracias hermana, ¿verdad? Me ha servido un vaso de agua. Dice la palabra que si alguien da hasta un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tiene. Entonces, hermanas, el servicio a Dios no se puede limitar solamente al púlpito. No se puede limitar solamente a estar frente a un público, a una audiencia, hablando la palabra de Dios o ministrando. El servicio a Dios se generaliza porque incluye como estos pequeños detalles, ¿de acuerdo? Todo está sirviendo al Señor y es para la gloria de Dios. De hecho, el culto está elaborado para glorificar a Dios. Romanos 12:1 dice, ¿verdad?, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable, el cual es el culto racional. Culto racional quiere decir que vamos a hacer las cosas con entendimiento, que desde que iniciamos hasta que terminamos estamos adorando a Dios, y que todo lo que se va haciendo, como la alabanza, como la predicación, como la oración, como la ofrenda, todo es adoración a Dios, ¿de acuerdo? Es para glorificar a Dios, de tal manera que la gente que venga y vea cómo hacemos nuestro culto, se enamoren de Dios y digan, qué bonito, qué bien, cómo está hecho, todos los detalles, cómo lo hicieron. Simplemente sirviendo. ¿Cómo servimos? Servimos todos. ¿De qué manera? Cuando colocamos una silla, cuando colocamos este letrero, cuando colocamos este sonido, cuando colocamos el otro, cuando se hace la limpieza, ahí estamos sirviendo a Dios. Entonces, hermanas, yo quiero decirles que en esta congregación, como en todas las iglesias en las que yo estoy pastoreando, hay lugar para servir para todos, ¿de acuerdo? No queda limitado solamente a un pequeño grupo, como a veces se acostumbra en algunas congregaciones. Les quiero decir una verdad bíblica que Dios me está poniendo en este momento.
y que muchas veces pues desafortunada o afortunadamente ha pasado así. A veces no es el pastor el que pone o el que quita. A veces no es Dios el que pone y el que quita. A veces es uno mismo que se pone o es uno mismo que se quita, ¿sí? ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, es que, como dijimos, número uno, Dios usa a todos. Ok, entonces yo puedo servir, cualquiera puede servir, sí, está bien. Ahora el pastor, de pronto el pastor es el que da el encargo, pero confiamos y creemos que viene guiado por Dios. Entonces, si Dios establece un orden y puso a los pastores para dirigir, para liderar, para servir también a la congregación, ¿verdad? Para tomar decisión, pues entonces allí está. Y por ahí va caminando también el Señor. Pero uno es el que, ¿verdad? Dice, bueno, pues si yo ya tengo el llamado de Dios y ya tengo el encargo pastoral, pues yo lo tengo que empezar a llevar a cabo. Y tengo que procurar, ¿verdad? Vivir como un siervo de Dios. Tratar de cubrir lo más indispensable que me requiera Dios, que me requiera mi congregación, el pastor, y bueno, pues yo mismo, ¿no? Mi comunión con Dios. Muchas veces ha pasado que perder la comunión ya trae como consecuencia perder esa bendición de servir, este privilegio de servicio. Por eso digo, hermanas, que muchas veces el mayor obstáculo para que alguien se levante como siervo es el pecado, ¿sí? Es el pecado. Y luego a continuación es cuando no hay entendimiento en la iglesia, cuando hay celo de la iglesia, cuando no, que por qué él, que por qué yo, que por qué tú, y entonces ya no damos la oportunidad de que crezcan todos los hermanos. Por eso digo, hermanas, hermanos, si el Señor nos ha dado un encargo, el que sea, seamos fieles, porque Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Yo empecé mi tarea de servicio vendiendo pan vasos, barriendo la iglesia, lavando los baños, tocando guitarra, cantando, acompañando a los que ya lo hacían, etcétera, etcétera. Muchas actividades que eran momentáneas y que eran necesarias de urgencia, etcétera, etcétera. Nunca sentí que esto no me tocara a mí, ¿no? Como diciendo, ¿yo por qué lo voy a hacer? No, hermanas, la actitud apropiada que nosotros tenemos que aprender delante de la presencia de Dios es la de un buen corazón humilde, de un corazón sencillo. Señor, si me tocan poner las bancas, amén, gloria a Dios, yo voy a poner las bancas. Pero es que, hermanas, el que da la recompensa es Dios. Por eso decimos que Dios pone, Él va viendo y Él es el que va moviendo. Créanme que nadie, no, o sea, es muy extraño que alguien se quede como de solo parqueando carros, o que alguien se queda de acomodabancas. O sea, alguien que es fiel al Señor y que realmente tiene el llamado, Dios lo va formando y le va enseñando muchas cosas, muchas disciplinas espirituales. Pero generalmente esas personas son las que van avanzando. Uno de los testimonios que más me ayudó a mí como para ver esto fue el de Juan Carlos Alvarado. Él empezó, dice que en una ocasión en su reunión de jóvenes, me parece, porque leí un poco de su testimonio y lo escuché, que no había quien tocara la guitarra cuando él era un joven. Entonces todavía él no estaba entregado al ministerio de la alabanza, pues no sabía qué, ¿no? Pero dice que en esa ocasión pues decidió, decía, bueno, pues yo voy a comenzar, voy a tratar de hacer algo, y poco a poco fue aprendiendo, y de esa manera fue el que él se dio cuenta al tratar de suplir una necesidad en su iglesia local, que Dios lo estaba llamando para esto. Pero él, como todos, tuvo que limpiar baños, acomodar bancas, etcétera, etcétera. No sé si ustedes hayan escuchado la historia también de Alex Campos, que es un testimonio pues muy fuerte, porque siendo niño tuvo muchos problemas, sufrió mucho, siendo un niño, ¿verdad? Muchos abusos, mucho maltrato, muchas carencias. Pero cuando llegó su familia a la iglesia, eran de los que estaban siempre en la iglesia, hacían el aseo de la iglesia, etcétera, amaban al Señor y amaban su iglesia. Pues resultó que un día, siendo un muchachito, no estaba el músico de la batería. Entonces, pues él siempre se quedaba al final, ya cuando no había nadie, se ponía a ensayar la batería. Nadie lo veía. Pero cuando sucede esto, lo ve el pastor y dice, a ver, Alex, a ver, súbete y toca, a ver cómo vas. No, pues tocó muy bien. El día que el grupo de la alabanza hizo algo tan improvisado, dicen ellos, ¿verdad? Cuentan que en su iglesia, en Colombia, cayó la unción de Dios. Y a causa, ¿verdad?, de la unción, no es de que él fuera ya un músico profesional, no, es que la unción, cuando ellos ministraban la alabanza, la unción quebrantaba la iglesia, que dijeron, wow, este es de Dios. Después de que había pasado tiempo así como ignorado, y ese chamaco, pues agarra la batería y ya. No, cuando viene el poder de Dios, hermanos, ahí comienza su historia, ¿sí? Ahí comienza su historia de Alex Campos,
el grupo sigue ministrando en la iglesia, empiezan a organizar que un evento de jóvenes por acá, él ni famoso, ni conocido, ni nada, pero cuando ellos se subían a ministrar a Dios en la alabanza, su presencia se sentía. Y eso es, ¿verdad?, lo que lo ayudó mucho. Pero pues también, hermanos, empezó como todos vamos empezando, sirviendo en una forma muy sencilla. Por eso es que vamos de la clase 107 a la 109. Porque también nos vamos a transformar no solamente en siervos, sino en ministros. ¿Ok? Y ministrar quiere decir más específicamente, ¿verdad? Hablar a trabajar el corazón de la iglesia, de los hermanos, de irles haciendo oración, de darles palabra, de alimentarles, de cuidarles, ¿verdad? En ese aspecto de servicio. Hasta que finalmente, ¿verdad?, podamos ser autoridad y determinar ciertas cosas en la vida de la iglesia. Amén. Pues somos privilegiados, pero también somos responsables para servir a Dios. Todos nosotros somos responsables. El servicio no solamente es para el pastor, el servicio no solamente es para los líderes, en este caso para los diáconos que están aquí, sino es para todos. Y deberían, ¿verdad?, de compartirlo con todos los hermanos igualmente, así como yo, así también, hermanos. La iglesia es de todos y la tarea de servir es de todos. Así que vamos a ver qué vamos a hacer cada quien. Fíjense, hermanos, que con el trabajo que estamos haciendo de evangelismo, gracias a Dios por el equipo que estamos formando de la visita al hospital cada mes, que pues aunque ahora yo estoy como responsable de esa actividad, no significa que yo lo haga solo, que yo ponga toda la comida, los alimentos, la ropa, o sea que yo no puedo. Realmente lo que estamos haciendo es un trabajo de equipo en el que todos llevan alimento, todos llevan ropa y todos llevan un consejo, todos llevan una oración. Alguien obviamente va hablando el mensaje de salvación, es como una pequeña campaña. La última que hicimos había como 200 gentes ahí, hermanos, afuerita del hospital regional aquí en Río Blanco. Fue como una pequeña campaña express. Pero bueno, fíjense que necesitamos organización. Entonces, hermanos, ¿cuál es mi tarea? Organizar. A ver, hermanos, ¿cuántos van a estar en los alimentos? Y hermanos, ¿cuántos van a estar en la ropa? Y hermanos, ¿cuántos van a estar ordenando las filas? Y a ver, hermanos, ¿cuántos van a ir a traer a la gente? ¿Y quiénes van a subir a oración a los pisos del hospital? Y así, organizándonos para hacerlo todo, para hacer equipo. Pero hermanos, todos los que estamos ahí, servimos. O sea, nadie va de espectador. Lo mismo sucede en la iglesia. No hay como espectadores nada más. Necesitamos siervos. Amén. Así que tenemos que servir con convicción de corazón. Me van a ayudar, hermanos, me van a ayudar con la lectura aquí en la pantalla. Convicciones para servir correctamente. Número 1, ¿ustedes? Amén. El corazón de un siervo es: permíteme, yo te sirvo. No es a ver a qué horas me sirven. Jesús no lo hizo así. Él dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. Vine a este mundo para enseñarles cómo es el servicio. No esperemos a que todos nos aplaudan, o para que todos corran y nos sirvan, nos atiendan. No. Hay momentos en los que las cosas podrían, ¿verdad?, pues como una atención, como una expresión de cariño, de amor, etcétera. Ok, pero no es de que sírvanme. ¿Ok? Si ustedes llegaron a conocer de pronto a algunas personas de las que su actitud era soberbia, o sea, ya llegué, aquí yo soy la máxima autoridad y aquí a mí tienen que servirme y atiéndanme, eso es un error, ¿verdad? Eso no es la actitud, ni siquiera lo tuvo Jesús así, ¿de acuerdo? Entonces por eso nosotros también debemos de tener esta convicción. Ok, yo voy a servir, en algún momento tendré algo que me podrán ayudar, amén. No quiere decir que no, pero no siempre voy a estar esperando a que me sirvan, sino yo voy a servir. Número 2, ¿ustedes? Exactamente. También, hermanas, no podemos olvidar esa verdad profunda de ser siervos de Dios, ¿ok? No de ser señores de la obra, ¿de acuerdo? Estas son convicciones necesarias para que nosotros podamos brindar a nuestra iglesia local, principalmente a Dios, un buen servicio. Servir antes de ser servido, y ser siervo y no dueño o señor, dueño de la obra. Entonces,
Poco a poco, todos los pastores, todos los apóstoles y todos los profetas y todos los siervos de Dios, tenemos que aprender a decir, esto no es mío, o sea, mi iglesia no es, yo no soy el dueño, sino Jesús es el dueño de la iglesia. Jesús es el dueño de las almas. Jesús es el dueño de todo, ¿de acuerdo? Yo solamente soy un servidor, un administrador, alguien que Dios puso como responsable, un mayordomo. Punto número 3, por favor. Seguir el modelo de liderazgo que Jesucristo nos enseñó. Amén. Tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que aprender como Él lo hacía, así hacerlo nosotros. Los niños, por ejemplo, ¿verdad? Él no los arrinconaba o los decía, váyanse por allá y no molesten. Él los acercaba. Ayer que estaba yo, hermanas, cantando en la iglesia, uno de los pequeñitos, de los más miembros de la iglesia, más nuevos, pero más activos, se acercó a la plataforma a donde yo estoy ministrando, se subió, lo agarré, ¿verdad? Lo subí a mis brazos y le acerqué el micrófono para que cantara. Es muy pequeñito, es un bebé. Pero vaya, me llama la atención y a todos nos llama la atención su participación. Allí está activo, pero bueno, es bonito. Los niños son parte de la iglesia y ellos no son, si Jesús los abrazaba y oraba y los bendecía, también nosotros debemos de, hasta en esto, ¿verdad? Hasta en esto también tomarlo en cuenta. Y fíjense, lo digo porque, por lo siguiente, porque no es fácil de pronto que los niños se acerquen a ti. No todos los pastores tienen esa gracia, ¿no? Hay pastores que los niños le huyen, los niños les tienen miedo, o sea, los niños no quieren que ni los toque. Algunos pastores, ¿verdad?, que se han ganado su confianza, su simpatía, porque los niños son muy sinceros, ¿sí? Son transparentes, se acercan, pero no siempre se consigue con facilidad eso, ¿ok? Bueno, punto número 4. Ser humildes de corazón antes que orgullosos. Así es, exactamente. Para el servicio a Dios se requiere humildad, ¿ok? Humildad. ¿Qué va a hacer la humildad con nosotros? Nos va a ayudar a crecer, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar a crecer. Y mientras más creces, más humilde tienes que ser. Porque Jesús decía, el que quiera ser el más grande, tiene que ser el siervo de todos, ¿ok? Tiene que tener esa actitud. En el mundo, dice, en el mundo los grandes esperan ser servidos, ser atendidos, ser reverenciados, ser reconocidos. Eso es afuera, ¿ok? Pero en la iglesia del Señor tiene que ser al revés, ¿verdad? Tiene que ser uno siempre humilde. Número 5. De ser excelentes antes de ser mejores. Exactamente. Bueno, también, hermanas, pues si Dios nos ha dado todo y Él nos ha dado salvación por su gracia, nos ha amado, nos bendice, hace tantas cosas buenas todos los días por nosotros, ¿por qué le habríamos de dar lo que nos sobra? ¿Por qué tendríamos que considerar la obra de Dios o nuestro servicio a Dios como, pues ya que me queda, no, ahí se va? No, debemos de aprender, hermanos, a hacerlo bien, lo mejor que yo pueda. Ser excelente quiere decir hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. Esto es lo mejor que yo pude hacer con lo que yo tengo, es excelente. Ya, amén, ya estuvo listo y el Señor lo sabe. Eso es lo bonito de aquí, que el Señor ve lo que otros no ven, Él sí lo ve. Lo que yo, por ejemplo, como pastor no alcancé a ver porque llegué a qué hora llegué, pero Dios sí vio el anticipo, o sea, lo que antes pasó, lo que sucede, todo el Señor lo ve, hermanas. Por eso Él recompensa a sus siervos. Número 6. De ser un hijo de Dios con identidad positiva. Amén, claro que sí, ¿verdad? Convicción. Antes que yo me llame pastor, antes que yo me llame apóstol, antes que yo me diga profeta o el gran evangelista, soy un hijo de Dios, nada más, ¿ok? Porque la experiencia de ser hijo es primero. Por eso la Biblia en Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo primero que somos es ser hijos de Dios. Para Dios siempre ha sido más importante que seas su hijo a que seas su siervo. Es decir, Él, ¿verdad?, no se siente, pues, ¿cómo te diría yo?
tan contento de que digas, mira Señor, ya llegué a ser un apóstol, mira Señor, soy un pastor y tengo 5,000, mírame Señor mi título. No, Él dice, mira Señor, aquí está un hijo tuyo. Eso es lo que le agrada. A Él le agrada, mira Señor, soy un hijo de buen testimonio, con una buena identidad, sé quién soy, sé lo que tengo que hacer y estoy feliz por lo que tú me has dado. Nada más, ¿sí? Porque hubo, dice la Biblia en Mateo 7, hubo quien dijo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hablamos nuevas lenguas, y en tu nombre levantamos enfermos. ¿Y qué dijo el Señor? Apártense de mí, yo no los conozco. Porque ellos creían que por el regalo de Dios, de los dones que Él les dio, con eso se estaban justificando ellos de haber hecho lo correcto. Pero hermanas, recuerden, los dones no son la medida delante de Dios para decir quién es santo y quién no lo es, quién es espiritual y quién no lo es, quién verdaderamente está teniendo una comunión con Dios y quién no. Piensen en el ejemplo de Sansón. Sansón, que era desobediente a Dios, y sin embargo la fuerza estuvo con él, y sin embargo la unción de Dios y todo lo que fue haciendo, pero él poco a poco lo perdió al final, ¿no? Hasta que Dios en su misericordia dijo, bueno, la última. Pero véanlo, así pasa, ¿verdad? Los dones pueden fluir en una persona, pero esa persona de pronto puede estar caminando en otra dirección que no le agrade al Señor. Por eso no podemos pensar, por eso Jesús lo enseña, ¿verdad? No porque nosotros tengamos los dones significa que estamos viviendo una vida ejemplar como hijos de Dios, ¿ok? Por eso es, hermanos, que no debemos de irnos con la apariencia simplemente, o sea, juzgar, no, pues es un gran ministerio, es un gran predicador de televisión, hace esto, hace aquello. No tengamos eso solamente como para decir, no, pues ya la hizo, ¿no? Todo está bien. Debemos de ver la vida, ¿ok? La vida cotidiana, su familia. Eso es lo que realmente cuenta delante de Dios. Su comunión con Dios, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver en la vida de un siervo de Dios. Y no, ¿verdad? Que si ya tiene un avión, que si ya trae esto, lo otro, ¿ok? Eso no es la medida. Por eso Jesús dijo, bueno, yo no mido esto, ¿verdad? Sino lo mido por mi comunión, porque me conozca a mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice Mateo 7:21, si no me equivoco. Apartaos de mí, no os conozco. Es decir, no tenemos comunión. Recibiste el don por la gracia, ¿verdad? Yo te di el Espíritu como un regalo, pero no hay comunión, ¿ok? Lo que hiciste fue el poder de Dios que fluyó, pero no fue por ti. Entonces, por eso, hermanos, hay que distinguir todos estos detalles del asunto del servicio. Un hijo de Dios que sabe que es hijo de Dios, que sabe cómo servir a Dios y que sabe hacia dónde va. Amén. Bueno, número 7. Amén. ¿Por qué? Porque hermanos, hermanas, la batalla espiritual muchas veces en el servicio también se presenta, ¿ok? Porque pues sabe, ¿verdad? El enemigo sabe que si le hace difícil la vida cansada a los siervos de Dios, entonces ya, si no hay pastor, el rebaño se dispersa, como dice la Biblia, ¿verdad? Así que por eso los líderes se necesitan estar maduros. Si los líderes no estamos bien centrados, si los líderes no estamos bien ubicados, pues el enemigo va a hacer sus cosas, ¿ok? Y entonces pues sabe que así va a afectar el resto de la comunidad. Muchas veces el blanco del enemigo es el líder, son los líderes, son con los que saben, ya una vez moviendo todo esto, los otros son más fáciles. Hasta ya nada más de ver tantito el resto se va a desanimar. El enemigo tiene artimañas. Nosotros tenemos que estar luchando y vencer. Amén. En nuestras batallas espirituales. Y nuestras batallas espirituales son solamente al tamaño de nosotros. ¿De acuerdo? Dios no nos va a poner también, va a permitir una prueba más grande que no podamos llevar. O sea, Dios va a decir, bueno, ok, hasta aquí nada más. Ok, a ver, tantito de eso. Para forjar carácter o para que yo me glorifique. Pero nada más. Amén. Hasta donde nosotros podamos, hasta ahí lo va a permitir el Señor. Bien, vamos a terminar. Juan 13:15. Juan 13:15. Vamos a leer la escritura. ¿Cómo dice? Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho,
vosotros también hagáis. Pues eso es todo, hermanas, muy importante. Por eso es necesario conocer bien a Jesús, conocer lo que Él hacía, a dónde iba, lo que Él decía, ¿ok? Cómo se conducía, lo que Él pensaba, para que hagamos lo mismo que Él hacía, ¿ok? Todo lo que Él decía fue cierto, todo lo que Él hacía estuvo muy bien hecho y fue para enseñarnos. Tenemos que imitar a Jesús, su amor, su servicio, su compasión, su carácter, ¿verdad? Así como Él era, nosotros también debemos de ser. Es el ejemplo perfecto y no vamos a encontrar mejor ejemplo que ese. No va a haber mayor ejemplo que alguien nos pueda entregar que el que el Señor nos ha entregado. Amén. Entonces, pues, vamos a agradecer al Señor por su palabra. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios. ¿Quieren ponerse de pie?